SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, subida del salario mínimo interprofesional. Empieza la senda de ascenso. La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. Es el mensaje, anuncio solemne del presidente del Gobierno a minutos de que se realizara ese mismo anuncio a sindicatos y a empresarios con los que se empezaba a negociar. Va a subir el salario mínimo y no va a subir solo este año. Va a subir también en 2022 y 2023 para llevar ese SMI a 1.060 euros. ¿Por qué es importante? Lo primero y lo fundamental, porque afecta a mucha gente en este país, más de la que probablemente fuera deseable. Hay un retrato robot de quien cobra ese salario mínimo y es 1 de cada 10 trabajadores. Es siempre joven y es siempre con contrato temporal. El 10% de los empleados está en ese salario y todos ellos están viendo cómo cada vez más trabajadores, ese salario mínimo ha aumentado en 4 puntos en cuota de mercado de trabajadores, como cada vez más trabajadores reciben ese salario mínimo interprofesional. Así que la medida tiene un impacto considerable que afecta fundamentalmente, ya digo, a jóvenes. El 22,9% de los jóvenes, 22,9%, es prácticamente 1 de cada 4, de cada 5, está cobrando ese SMI y con contratos temporales. El 17% de los contratos temporales está cobrando lo mínimo que permite la ley. Ahora mismo 950 euros al mes. Hoy el Ejecutivo decía, no se concreta una cifra, pero hay una horquilla de 12 a 19 euros. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo. El Gobierno no concreta ninguna de esas. La horquilla es amplia y esa horquilla debe servirnos para alcanzar un acuerdo. Así que hay, primero, decisión de subir el salario mínimo, segundo, senda, y tercero, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El juego de las horquillas, porque lo que esto significa es que si sube poco este año, subirá mucho el que viene, pero que vamos a esa senda de subidas, ¿no? Sí, el Gobierno tiene claro cuál es el punto de llegada, esos 1.060 euros al mes en 2023, y tiene claro también la brújula que tiene que seguir para llegar a ese objetivo. Esa brújula no es otra que el informe del Comité de Expertos que presentaron al Gobierno hace unos meses. Hoy lo que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Trabajo en la primera reunión con sindicatos y con patronales han sido estas 3 ideas que destacabas. La primera y fundamental es que el salario mínimo va a subir ya estos últimos meses del año y va a subir con acuerdo social o sin acuerdo social. ¿Cuánto va a subir? Trabajo, lo escuchábamos ahora en boca del secretario de Estado de Empleo, no ha llevado a la mesa una propuesta cerrada concreta, pero sí les ha señalado que la brújula es ese informe de los expertos que propone subir ya el salario mínimo este año entre 12 y 19 euros, un margen en el que el Gobierno cree que hay posibilidades de acuerdo con sindicatos y con patronal. Y de lo que suba este año dependerá la senda para los próximos 2 años, porque el Gobierno quiere pactar esa senda para 2022 y para 2023, de ahí que juegue con esas horquillas. Si este año la subida está en la parte alta de la horquilla, en 2022 y 2023 estaría en la parte baja o a la inversa. En todo caso, el próximo lunes hay otra reunión entre Gobierno, patronales y sindicatos y la intención del Ejecutivo es no retrasar mucho la subida de este salario mínimo. ¿De qué dinero estamos hablando? En total, 110 euros aproximadamente en 3 años. Y a partir de aquí, la discrepancia ya empieza ni siquiera a ser de fondo, sino de tempo, de a qué ritmo se ha de acometer todo esto. El Ejecutivo plantea la senda, los sindicatos dicen aceleremos al principio, porque no sabemos lo que ocurrirá después. Pepe Álvarez, UGT. La recomendación de los expertos se queda corta, incluso en la parte más alta. 19 euros con una inflación desbocada como la que tenemos, con un incremento además de algunos de los elementos de uso fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras, es claramente insuficiente. Por eso nosotros pensamos que este año 21 el salario mínimo tiene que recoger
ese incremento de los precios y por tanto se tiene que situar entre los 25 y los 30 euros. Que en los 4 meses que quedan del año el salario mínimo interprofesional no puede perder poder adquisitivo y por tanto tiene que subirse al menos en la misma proporción que lo están haciendo los precios, pero junto a esto hay que abordar la subida para el año 2022 y garantizar la senda de crecimiento para estos 4 meses y para los 12 que vienen. Así que, básicamente, los sindicatos están diciendo apretemos el acelerador. La creación de empleo ha sido muy importante a lo largo del verano. La subida del SMI no afecta a esa creación de empleo, así que apuremos ya por lo que pueda pasar luego. La filosofía de los empresarios radicalmente la contraria. Se dice esperemos, veamos que hay consolidación en la creación de empleo y ya subiremos en 2022 o 2023 si es pertinente. Antonio Garamendi, COE. Pero nosotros pensamos que no es el momento. Lo digo con toda sinceridad, venimos de un año y medio horrible. Yo creo que no hay más que ver cómo están las pymes. Seguimos hablando de los ERTEs, que vamos a hablar dentro de 25 días, de 20 días. Sinceramente, que no es el momento porque el problema es que lo único que va a hacer es contraer más el empleo. En estos momentos, la batalla que está servida no es la de si hay que subir. Parece haber un consenso sobre que hay que subir el salario mínimo porque ha subido la cesta de la compra, el SMI ha perdido poder adquisitivo. La cuestión es si hay que subirlo ahora. Y en ello hay 2 batallas, una batalla económica y una batalla política. Y la económica es exactamente esta, porque la cuestión es, con las pérdidas de poder adquisitivo que lleva acumulando el SMI, ese es un salario que debe estar más arriba. Esa es la clave de evolución histórica. Ese salario mínimo interprofesional se fija en España en el año 1983. Gobernaba entonces Felipe González. Ya sé cuál es la fragilidad de los presupuestos en España en relación con desde que aquel salario mínimo se fija hasta que marcha José María Aznar hasta el año prácticamente 2004. La creación de empleo estable en una economía mundial cada vez más abierta solo se puede lograr con un sistema. En toda aquella etapa de 1983 a 2004, el salario mínimo interprofesional perdió un 13% de poder adquisitivo. Ese SMI, ese salario de los más necesitados, estaba ahí, pero se empobrecía cada vez más. Hasta el año 2005. Entonces, el primero de los zapateros, el primer José Luis Rodríguez Zapatero, dar su confianza no solo para formar un gobierno y presidirlo, sino para subió aquel poder adquisitivo y aquel salario mínimo un 6%. Ocurrió entre el año 2005 y el año 2009. Después llegó el crack de ese año 2008 y el segundo Zapatero. Y los 2 Marianos Rajoy tumbaron aquel poder adquisitivo. Con Mariano Rajoy, uno de los principales riesgos que se perciben de la economía española es la deuda privada que se canaliza a través del sistema bancario. No solamente se hundió el salario, sino que se produjo una congelación del salario mínimo interprofesional, también en términos nominales, hasta en 2 ocasiones. Es de hecho el único gobierno, el de Mariano Rajoy, que había congelado hasta ahora ese salario mínimo. Y el último de los jugadores, llegó Pedro Sánchez. Bueno, lo que dice la Carta Social Europea, en el 60% del salario medio del país. Y Sánchez acometió una subida en un solo año extraordinariamente notable, hasta el punto de que el SMI ha subido un 10% en poder adquisitivo desde que gobierna el último ejecutivo socialista. La intención es seguir subiéndolo ahora, pero desde 1983 hasta hoy, el SMI ha ganado un poder adquisitivo acumulado del 38%. Desde entonces hasta hoy, solo las pensiones se han revalorizado más. Así que el debate económico servido es si debe seguir subiendo, si quienes menos cobran, quienes más necesitan, pueden recibir algo más, o si ese 38% acumulado es ya dinero suficiente. Ese es, ahora mismo, con este histórico, el primero de los debates, el debate económico. Y ese debate económico se ha convertido en debate y batalla política. No entre el gobierno y los demás partidos, sino entre el gobierno y el gobierno.
entre el gobierno del PSOE y el gobierno de Podemos. De hecho, la ministra Yolanda Díaz ha defendido desde el primer minuto que este salario mínimo debía subir, iba a subir y terminaría subiendo. No sería comprensible que le hubiéramos subido, revalorizado las pensiones a los pensionistas, a los empleados públicos, que los convenios colectivos hoy revaloricen los salarios en una media entre el 1,5 y el 1,8 y a los más débiles los dejemos caer. Pero insisto, es lo que decía el 16 de julio. Y cuando se resuelva se lo comunicaremos. Y entonces Nadia Calviño contradecía y corregía a la ministra de Trabajo. El Partido Socialista decía: si no hay acuerdo entre los agentes sociales, a lo mejor lo que nos está diciendo es precisamente que hay que tomarse un poco de tiempo para tomar esa decisión en un contexto en el que tengamos ya enfilada la recuperación económica. Que había que esperar. No solo ha habido dos gobiernos, ha habido dos presidentes del gobierno. Pedro Sánchez comenzó dando la razón a Nadia Calviño y diciendo: pero ahora mismo lo importante, lo relevante, es la creación de empleo, la consolidación del crecimiento económico. Por tanto, vamos a hablar con los agentes sociales, con los empresarios, con los sindicatos, pero el principal objetivo que tiene el Gobierno de España es consolidar la recuperación económica, es consolidar estos extraordinarios datos que estamos para terminar hoy diciendo esto otro, justo lo contrario. La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el compromiso electoral de alcanzar al final de la legislatura el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. Hay, por tanto, un consenso en que el SMI debe subir y hay un debate sobre si debe hacerlo ahora y a qué ritmo. El Ejecutivo creó una comisión de expertos para analizar aquella subida. Sobre esa propuesta trabaja. En aquella comisión estaba Carlos Martín. Carlos Martín, integrante de la comisión de expertos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? ¿Debe subir el salario mínimo a este ritmo, 30 euros, este año? Yo creo que sí, que hay argumentos de peso contundentes que aconsejan en esa dirección. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que señala el informe de expertos es que España es una anomalía en términos de revisión del salario mínimo. Todos los países europeos lo han revisado al alza. Cuando hicimos el informe eran 3 los únicos que no lo habían revisado: Bélgica, Grecia y Estonia. Bélgica ya lo ha revisado al alza. Bueno, Estonia es un país muy pequeñito y Grecia está sometido ahora a la presión de un gobierno ultraconservador que acaba de poner la jornada laboral en 10 horas. Por lo tanto, en esto España era y sigue siendo de momento, y parece que se va a corregir, una anomalía. ¿Por qué los países europeos han subido su salario mínimo? Pues porque el salario mínimo es demanda en vena, es un dinero que las personas que lo perciben no lo ahorran, no lo dejan en una cuenta en un paraíso fiscal y tampoco se lo gastan en productos que generen desequilibrio en nuestra balanza de pagos, no se lo gastan en coches de alta cilindrada, se lo gastan en productos básicos. Por lo tanto, reactivan la economía, hacen circular la economía y encima compensan a las personas que lo están pasando peor. Y lo están pasando peor porque 2 de los productos que pesan más en su cesta de la compra, que son los consumos del hogar, en este caso la electricidad, y también algunos alimentos, están experimentando un repunte muy significativo. El argumento de la COE y el argumento de los empresarios es sí, pero esto aumenta los costes de las empresas en un momento en el que la recuperación no es lo suficientemente fuerte. Y lo que dicen ni siquiera es no subirlo, lo que dicen es no convendría esperar. Bueno, yo creo que es que ya tenemos datos duros que indican que la niebla se ha despejado de la economía española y que esa incertidumbre ha desaparecido, y esos datos duros los va a contar mañana el Gobierno, pero los anticipaba el ministro de Seguridad e Inclusión Social, donde el mes de agosto va a ser un mes de intensa creación de empleo y también de intensa reducción del paro. Los datos que ha presentado el ministro lo que dicen es que ya hemos recuperado el 1 millón de empleos de afiliados que perdimos como resultado del impacto de la pandemia, y ahora ya no estamos rebotando, ya no nos estamos recuperando. De hecho, estamos 60.000 empleos por encima en términos agregados de esa caída que tuvimos. Ahora nos estamos moviendo en un escenario mucho mejor, que es situarnos en el nivel de empleo que tendríamos si no hubiera ocurrido la pandemia. Y sobre este tema tenemos muchas cartas a nuestro favor.
en esta segunda mitad del año se van a ejecutar los 27.000 millones que se incluyeron en el proyecto, en los presupuestos de este año, con cargo a los fondos europeos, y al año que viene vamos a tener también otra inyección significativa de fondos europeos. Tenemos un importante ahorro embalsado por motivo precaución en unos niveles muy altos del 4,9% sobre la renta disponible, que ahora se van a empezar, que se están desembalsando ya, que se están gastando. Y estamos viendo cómo los organismos internacionales dan a España las previsiones más altas de crecimiento este año y el que viene para los países desarrollados. Estamos ya en un contexto, ya digo, en términos agregados de empleo, no de rebote, sino de ir mejorando. Por lo tanto, la niebla se ha despejado. Y yo diría otra cosa, de otro tipo de empresarios, porque claro, con este tipo de argumentos de que si aumentamos los salarios se destruye empleo, no se crea empleo, no se mantiene el empleo, este es un argumento que deprime la demanda, ¿no? Hay otros empresarios, yo recordaría históricamente a Henry Ford, que él decía que pagaba salarios altos para que sus trabajadores se pudieran comprar sus coches, sus T-cars, ¿no? Los T-coches, ¿no? Por lo tanto, este es el planteamiento que está haciendo Europa, además, un planteamiento de reactivar la demanda para generar más empleo y para reducir el paro. Hay dos argumentos en contra. El primer argumento en contra es el que está diciendo usted, el de algunos empresarios que efectivamente dicen si se sube el salario mínimo se deprime la contratación. Pero hay un argumento de quien dice: ojo, que la economía está demasiado caliente, que la inflación está subiendo demasiado, que si seguimos subiendo salario mínimos empezamos a esa espiral que calienta todavía más la inflación en una economía que está demasiado caliente. Y lo que dicen, de hecho, es que su informe, el del comité de expertos, dejaba en 1.049 el salario, y con cómo estamos y con cómo nos estamos calentando ya debiéramos ir a 1.060, y quizás sea necesario ir incluso más allá. ¿Esto puede calentar más la economía? Bueno, vamos a ver, el informe de expertos, si la economía se está recalentando, es que entonces esto es un argumento contradictorio. La economía ya va como un tiro, ¿no? Están reconociendo, ¿no? O sea, es un poco contradictorio. En realidad, el recalentamiento que estamos teniendo de los precios no es estructural, porque cuando miramos la inflación subyacente está en el 0,7%, ¿no? O sea, nada tiene que ver nuestro ciclo de inflación con el que está ocurriendo en Estados Unidos. Esto tiene que ver con las peores políticas que hemos hecho en el pasado desde el punto de vista monetario y fiscal a nivel europeo, y con los menores estímulos que estamos teniendo ahora tanto a nivel monetario y fiscal en Europa, cuando los comparamos con Estados Unidos, palidecen, ¿no? Por inferiores, ¿no? Entonces, el repunte que está habiendo ahora de la inflación tiene visos de ser coyuntural, no estructural, porque estamos comparando los precios de la energía más altos con los precios más bajos que tuvimos el año pasado, cuando la demanda estaba muy deprimida. Al año que viene, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a comparar unos precios con unos precios muy altos, por lo tanto la inflación va a bajar, ¿no? O sea, no creo que estemos en ese tipo de espirales. Pues le agradezco, integrante de esa comisión de expertos sobre la subida del salario mínimo, Carlos Martín, que haya estado con nosotros esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo, Javier. Gracias. Gracias a usted. Hoy esta es la situación doméstica y, por encima de todo esto, una vigilancia más. La internacional, la OCDE, Aida Caldera, advertía. Lo importante es que esas subidas no se hagan demasiado rápido, que vaya más allá de las ganancias de productividad, porque eso puede tener un efecto contraproducente a largo plazo. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que haya una comisión que pueda evaluar. Así que ahora mismo parece haber un consenso, habrá subida y una discrepancia sobre a qué ritmo y con qué tempo. Y puedo hacer recomendaciones. Hora 25 de los Negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.